Viejo, no verás ni un céntimo de mi dinero. Fue con esa frase que mi propio hijo me arrojó a la acera con 2 bolsas de ropa rasgada y una caja de zapatos viejos que ya ni me servían. Ni siquiera se dio la vuelta para mirarme. Había ganado la lotería 2 días antes y decía que ahora era un hombre de posibles, que yo estaba arruinando su vida, que era un lastre en la vida exitosa que iba a construir Dot. Lo que no sabía, o nunca se molestó en leer correctamente, era que el boleto ganador estaba a mi nombre, con mi número de la Seguridad Social, comprado con mi dinero duramente ganado Dot. Mi nombre es Eduardo García. Tengo 81 años y tengo más callos en las manos que dedos en los pies. Mi piel está marcada por décadas de trabajo duro. Mis manos son ásperas como papel de lija de tanto cargar, levantar, construir. Pasé toda mi vida trabajando, luchando, peleando contra un mundo que siempre parecía estar en mi contra. Fui albañil durante casi 50 años, pero también fui jardinero municipal durante 8 años, electricista en mis ratos libres, arreglando cables hasta las 3 de la madrugada, portero de edificio 2 veces por semana, e incluso niñero ocasional de los hijos de los vecinos cuando necesitaban salir por las noches. Nunca dije que no a un trabajo honrado. Nunca me quejé de las horas, los sueldos bajos, los jefes difíciles. Siempre acepté lo que me ofrecían porque tenía una boca que alimentar además de la mía, la de mi hijo Antonio Dot. Si estás disfrutando esta historia, deja tu like para apoyar el canal Los Consejos del Abuelo. Crié a mi único hijo solo después de que su madre María nos abandonara cuando Antonio tenía solo 5 años. Lo recuerdo como si fuera ayer. María salió de casa un lunes por la mañana diciendo que iba a visitar a su hermana y nunca regresó. Solo dejó una nota garabateada sobre la mesa. No puedo soportar más esta vida. Perdón. Nunca me lamenté. No tenía tiempo para lamentos. Al día siguiente de la huida de María, ya estaba tocando la puerta de don Martín, un comerciante próspero del centro de Madrid, preguntándole si necesitaba un jardinero. Trabajo bien, don Martín. Soy honrado. No robo ni un clavo y realmente necesito este empleo. Don Martín me miró de arriba abajo. Llevaba una camisa remendada, botas gastadas, el pelo despeinado y debió sentir lástima por mí. ¿Tienes experiencia? Sí, señor. Siempre he trabajado con jardinería. Era mentira. Nunca había trabajado como jardinero en mi vida, pero había visto a mi padre hacerlo. Había observado a otros hombres del barrio y sabía que podía aprender. Don Martín me dio una oportunidad y agarré esa oportunidad con uñas y dientes. Trabajé en su propiedad durante 10 años, siempre llegando a las 6 de la mañana y saliendo a las 6 de la tarde. Aprendí a podar las plantas como a él le gustaba, a cuidar el césped sin dejar una hoja fuera de lugar, a limpiar el jardín sin hacer ruido. Con el dinero que ganaba allí, pude alquilar una casita pequeña en las afueras de Madrid. Era una casa de 2 habitaciones, un dormitorio y una cocina que también servía de sala, pero era nuestra, mía y de Antonio Dot. En esa casita, Antonio y yo vivimos los años más difíciles, pero también los más unidos de nuestras vidas. Llegaba a casa agotado con dolor de espalda, con las manos agrietadas de tanto trabajo pesado, pero siempre encontraba energías para ayudar a Antonio con sus deberes. Papá, ¿por qué no tenemos videojuegos como los chicos de mi clase?, preguntaba, hojeando sus cuadernos sobre la mesita de la cocina. Porque los videojuegos no enseñan a leer y escribir, hijo, y necesitas estudiar mucho para ser alguien en la vida. Pero yo también quería jugar. Un día compraremos un videojuego, Antonio, pero primero necesitas aprobar el curso con buenas notas. Y estudiaba. En aquel entonces, Antonio era un niño aplicado, curioso, que le gustaban las matemáticas y soñaba con ser ingeniero. Los viernes por la noche, cuando recibía el pago de don Martín, celebrábamos comprando un refresco y compartiendo una pizza en la panadería de la esquina. Cuando sea mayor, papá, voy a comprarnos una casa grande con patio, con árboles frutales, con garaje, decía, lamiéndose los dedos manchados de pizza. Y yo voy a tener una lavadora automática, completaba, yo sonriendo. Y nunca más tendré que lavar ropa a mano. Pandilla de Los Consejos del Abuelo, si se están emocionando con esta historia, comenten desde dónde nos están viendo. Trabajé doble, triple durante esos años. Después de salir de la propiedad de don Martín, aún hacía jardinería para vecinos 2 veces por semana. Los sábados arreglaba grifos y tuberías de manera particular. Los domingos lavaba coches de los vecinos. Antonio creció viendo esto. Creció viendo a su padre sacrificarse, doblarse, aceptar cualquier trabajo para asegurar que tuviera comida en la mesa y un uniforme limpio para ir al colegio Dot. Cuando tenía 14 años conseguimos nuestro primer videojuego. Era usado, pequeño, un modelo viejo pero funcionaba. Recuerdo su alegría cuando lo encendimos por primera vez.
Mira, papá, hay un juego de carreras, hay un juego de fútbol igual al que hablaban los chicos del colegio. Esa noche nos quedamos pegados al videojuego, hasta tarde jugando un viejo juego de fútbol, compartiendo un cuenco de palomitas que había hecho. Antonio apoyó su cabeza en mi hombro y me dijo: Gracias, papá, por el videojuego y por todo. Ese fue uno de los últimos momentos realmente felices que tuvimos juntos, Dot. Cuando Antonio entró en la adolescencia, todo cambió. Empezó a avergonzarse de mí, de nuestra casita, de nuestra vida sencilla. Sus amigos tenían padres con coches, madres que no necesitaban trabajar fuera de casa. ¿Por qué no consigues un trabajo mejor, papá?, preguntaba, evitando presentarme a sus amigos cuando venían a casa. ¿Qué trabajo mejor, Antonio? No estudié, no tengo diploma, hago lo que sé hacer. Pero es humillante. Los padres de mis amigos son banqueros, profesores, trabajan en oficinas, y tú eres albañil. No hay nada humillante en el trabajo honrado. Pero él no entendía. Para un adolescente de 16 años, tener un padre que cargaba ladrillos para otros era motivo de vergüenza. Los años pasaron. Antonio terminó el bachillerato, pero no quiso ir a la universidad. Dijo que quería ganar dinero enseguida, que estudiar era pérdida de tiempo. Consiguió trabajo en una tienda de materiales de construcción, después en un taller, luego en una fábrica. Nunca se quedaba en ningún sitio. Siempre se metía en problemas con el jefe. Siempre tenía una excusa para renunciar y siempre volvía a casa. Siempre esperaba que yo solucionara sus problemas, Dot. No olvides suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo para más historias que llegan al corazón. Cuando tenía 25 años, conoció a Isabela, una chica guapa, hija de un abogado de la ciudad. Antonio se enamoró perdidamente y ella parecía que también le gustaba. Pero cuando la trajo a conocer nuestra casa, vi en su cara la misma expresión de vergüenza que Antonio siempre tenía. ¿Aquí es donde vives?, preguntó mirando nuestra casita sencilla. Sí, pero es temporal, respondió Antonio rápidamente. Pronto nos mudaremos a un sitio mejor. Isabela duró 2 meses. Rompió con él alegando que eran de mundos diferentes. Antonio estuvo devastado, borracho durante una semana, culpándome por el final de la relación. Si tuviéramos una casa decente no habría roto conmigo. Antonio, si te dejó por la casa es porque no te quería de verdad. Tú no entiendes nada. Nunca has entendido nada. A partir de entonces nuestra relación se fue volviendo cada vez más tensa. Antonio me veía como el culpable de todas sus frustraciones. Yo era el padre pobre, el padre sin educación, el padre que impedía su vida social. Dot, aún así, seguí cuidándolo. Le lavaba la ropa, le hacía su comida favorita, le prestaba dinero cuando estaba sin empleo, porque un padre es un padre, ¿verdad? Nunca nos rendimos con nuestros hijos. A los 28 años, Antonio se metió con un grupo que hacía contrabando en la frontera. Nunca entendí realmente qué hacían, pero sabía que estaba mal. Empezó a llegar a casa con demasiado dinero, ropa, un coche que costaba más que mi sueldo de 6 meses. ¿De dónde viene este dinero, Antonio? Negocios, papá. Tú no entenderías. ¿Qué clase de negocios? De los que nos van a sacar de esta vida miserable. Pero no duró mucho. La policía descubrió el esquema. Arrestaron a 3 del grupo. Antonio no fue arrestado porque logró demostrar que solo era un mensajero que no sabía lo que transportaba, pero perdió todo el dinero. Llegó a casa con las manos vacías. Deprimido, Dot fue entonces cuando conoció a Camila, después a Sofía, luego a Natalia. Una secuencia de novias que entraban y salían de nuestra casa como si fuera un hotel. Todas me miraban con desdén, como si fuera un mueble viejo que estorbaba la decoración. ¿Tu padre nunca sale de casa?, oí que Natalia le preguntaba un día. No tiene vida social, respondió Antonio. Solo sabe trabajar y ver televisión. Dolía escuchar eso. Dolía saber que mi hijo me veía como una carga, como alguien sin vida propia. Pero me tragué el dolor y seguí haciendo comida para él y sus novias, lavando las sábanas después de que se fueran, fingiendo que no me molestaba. Dot comenta ahí, pandilla. ¿Han pasado alguna vez por una situación similar? ¿Conocen a alguien que merezca más reconocimiento? En los últimos 4 años, Antonio vivía conmigo otra vez después de perder el apartamento que compartía con un amigo. Volvió al cuarto que había sido suyo en la adolescencia, con sus cosas esparcidas, sus proyectos que nunca funcionaron, sus promesas de que pronto lograría establecerse. Es temporal, papá, solo hasta que me organice económicamente. 4 años de temporal. 4 años escuchándolo quejarse de la casa, de la comida, del barrio. 4 años haciendo el papel de empleado doméstico en mi propia casa. Esta casa es un atraso en la vida, decía.
trayendo a casa otra novia diferente. Vivimos como pobres porque tienes mentalidad de pobre. Antonio, somos pobres. No tiene sentido fingir que no lo somos. Habla por ti. Yo voy a ser rico algún día. Y decía esto todos los días, que iba a ser rico, que iba a vivir en un ático, que iba a tener un coche nuevo, pero nunca hacía nada para lograrlo. Nunca estudió, nunca se dedicó a ningún trabajo, nunca tuvo disciplina para nada. Lo único que hacía con disciplina era apostar en las carreras de caballos y quejarse cuando perdía. Apostar es cosa de tontos, papá. Eres un bobo por jugar a la lotería todas las semanas. Al menos apuesto con mi propio dinero, le respondía. ¿Dinero? Podrías estar invirtiendo en algo mejor. ¿Cómo qué? No sé, cualquier cosa menos. Esta tontería de marcar numeritos. Pero yo seguía jugando. Todos los jueves iba a la panadería de don Pedro y hacía mi apuesta. Siempre los mismos números. La fecha de nacimiento de Antonio, la fecha de muerte de mi padre, el número de nuestra casa y siempre a mi nombre, con mi número de la seguridad social, con mi dinero duramente ganado. Dot Antonio solo me acompañó, una vez a hacer la apuesta, y se pasó todo el tiempo burlándose de mí, diciendo que era un adicto, que era un desperdicio de dinero. 18 años jugando y nunca has ganado ni un céntimo, decía riéndose. ¿Cuándo vas a aceptar que no vas a tener suerte? La esperanza es lo último que muere, hijo. La esperanza de los pobres es la ilusión de los ricos. Fue un viernes de marzo, un día caluroso y sofocante, cuando todo cambió para siempre. Doté el jardín sin hacer ruido. Con el dinero que ganaba allí, pude alquilar una pequeña casa en los suburbios de Madrid. Era una casa de 2 habitaciones, un dormitorio y una cocina que también servía de sala, pero era nuestra, mía y de Antonio Dot. En esa casita, Antonio y yo vivimos los años más difíciles, pero también los más unidos de nuestras vidas. Llegaba a casa agotado, con dolor de espalda, con las manos agrietadas de tanto trabajo pesado. Pero siempre encontraba energía para ayudar a Antonio con sus deberes escolares. Dot fue un viernes de marzo, un día caluroso y sofocante, cuando todo cambió para siempre. Había llegado a casa después de un día pesado en la construcción de una casa nueva, un proyecto que me había contratado para hacer la jardinería. Tenía dolor de espalda, los pies hinchados, con ganas solamente de ducharme y descansar. Dot Antonio no estaba en casa. Sabía que había ido a encontrarse con amigos en el bar de la esquina como hacía todos los viernes. Era mejor así porque cuando bebía llegaba a casa quejándose de todo, de la comida que hacía, del ruido del televisor, de la vida que llevábamos. Acababa de quitarme la ropa de trabajo y ponerme una camiseta vieja cuando oí la llave en la cerradura. Antonio entró tambaleándose, pero no estaba borracho. Estaba diferente, agitado, con los ojos brillando de una manera que nunca había visto. «Papá, papá», gritó entrando en el cuarto como un loco. «No te lo vas a creer. Gané la lotería». Mi corazón casi se paró. Me senté en la cama sin entender. «¿Cómo que ganaste?» Sacó un papel arrugado del bolsillo. Era un boleto de lotería. Me lo mostró comparándolo con los números que estaban en la televisión. «Mira aquí. 7, 15, 23, 42, 51, 58. Son exactamente los números que salieron. «Fur, 2 millones de euros, papá. Somos ricos». Tomé el papel verificando los números. Era verdad. Los 6 números estaban allí, todos correctos, pero algo no cuadraba. «Antonio, ¿dónde compraste este boleto?» «Fue ese de la panadería de don Pedro. El que siempre juegas», respondió sin pensar, aún demasiado eufórico para darse cuenta de lo que estaba diciendo Dot. Se me heló la sangre. «¿Cómo que el que siempre juego?» «Ah, ¿recuerdas el jueves que me pediste que lo llevara porque te dolía la espalda? Tomé tu dinero, fui allá, se lo di a don Pedro». Dejó de hablar. Vi en su cara el momento exacto en que se dio cuenta de lo que acababa de confesar. «Espera, ¿tú hiciste la apuesta?» «Antonio, siempre hago las apuestas. Todos los jueves durante 18 años, con mi dinero, con mi número de la seguridad social a mi nombre». Su sonrisa desapareció. Tomó el boleto de mi mano, lo examinó cuidadosamente. Por primera vez leyó las letras pequeñas en la esquina. «Eduardo García, SS 123,456,789 inches». «No, no puede ser», murmuró. «Sí puede ser. Tú solo fuiste a llevar el boleto porque yo tenía dolor. Pero hice la apuesta como siempre. Pandilla de los consejos del abuelo. Si están ansiosos por saber qué pasa, dejen su like y sigan viendo Dot». En ese momento vi algo romperse en la cara de mi hijo.
No era decepción por el descubrimiento, era rabia, rabia pura. «Estás mintiendo», gritó. «Yo soy el que verificó los números. Yo soy el que descubrió que había ganado. Yo soy el que... Tú eres el que tomó un papel, que yo llené, con dinero que yo te di, en un juego que siempre juego». Se quedó en silencio durante unos minutos, caminando de un lado a otro en el pequeño cuarto. Podía ver su mente trabajando, buscando una salida, una justificación, una manera de quedarse con el dinero. «Pero tú ni siquiera sabes cómo recibir un premio así», dijo finalmente. «No entiendes de bancos, impuestos, inversiones. Te van a robar, engañar». «Antonio, el dinero es mío. Podemos resolver esto juntos, pero el dinero es mío». Dio una risa amarga. «Papá, tú no entiendes. Este dinero puede cambiar mi vida. Puedo salir de esta ciudad, vivir en Barcelona, abrir un negocio, ser alguien en la vida. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Tú continúas la vida que siempre has llevado. Trabajando, cuidando la casa, es lo que sabes hacer». Esas palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Después de todo lo que había hecho por él, después de todos los sacrificios, así me veía, como alguien que solo sabía trabajar y cuidar la casa. «Antonio, soy tu padre. Te crié solo. Trabajo el doble para que nunca te falte nada». «Y te doy. Lo agradezco», me interrumpió. «Pero eso no significa que tenga que compartir mi suerte contigo. Este dinero es mi oportunidad de ser feliz. ¿Y yo no merezco ser feliz también?». Me miró durante unos segundos y vi en su mirada algo que me heló hasta los huesos, desprecio. «Papá, tienes 81 años. ¿Cuántos años crees que vas a vivir? ¿5? ¿10? Y yo tengo 45. Tengo toda una vida por delante. ¿Entonces crees que no merezco el dinero porque soy viejo? Creo que no sabes qué hacer con dinero. Te lo gastarías todo en tonterías. Le darías dinero a la iglesia, a los vecinos, a cualquiera que aparezca llorando. En tus años no quedaría nada. ¿Y tú sabes qué hacer?». «Sé. Voy a invertir, multiplicar, crear riqueza. Tú solo sabes gastar». Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado escuchando a Antonio llamar a sus amigos, contarles que había ganado la lotería, hacer planes para dinero que ni siquiera era suyo. «Menini, voy a comprar un apartamento en el centro de Madrid», le oí hablar por teléfono. «Un sitio de clase para gente fina. Estoy cansado de vivir como pobre». «Pobre». Habló la palabra como si fuera una palabrota dot. Al día siguiente, sábado, Antonio salió temprano. Dijo que iba a resolver algunas cosas en la ciudad. Volvió por la tarde con papeles en la mano y una expresión decidida. «Papá, tenemos que hablar». Nos sentamos en la mesa de la cocina. Extendió los papeles delante de mí. «Papá, fui al banco, hablé con el gerente, conseguí información sobre cómo recibir el premio. Es un proceso complicado. Hay que tener una cuenta especial, hay que pagar impuestos. Hay mucha burocracia y tú no tienes capacidad para lidiar con esto. Apenas sabes usar un cajero automático. Entonces me vas a ayudar. Voy a resolver todo, pero el dinero se quedará en mi cuenta. Me ocuparé de todo y te daré una mensualidad, todos los meses. Una mensualidad como si fuera un niño. Antonio, el dinero es mío. Legalmente puede ser tuyo, pero prácticamente soy yo el que va a saber cómo manejarlo. ¿Y si no acepto?». Me miró con una frialdad que nunca había visto antes. «Entonces tendrás que arreglártela solo, porque no me voy a quedar aquí cuidándote el resto de mi vida». Pandilla, ¿están viendo hacia dónde va esta historia? Comenten. Ahí sí creen que Antonio tiene razón o está equivocado Dot. El domingo pasó tenso. Apenas hablamos. Antonio se pasó todo el día al teléfono haciendo planes como si el dinero ya fuera suyo, y yo me quedé en la cocina preparando comida, lavando platos, pensando en cómo mi vida se había puesto patas arriba en 2 días. El lunes se despertó diferente. Se puso la ropa más bonita que tenía. Se peinó el cabello con gel. Se echó colonia. Se estaba vistiendo como si fuera a una entrevista de trabajo. «¿Dónde vas?». «Voy al banco a recibir el premio». «Antonio, no hemos resuelto nada todavía». «Ya lo resolví. El dinero va a mi cuenta y punto». «¿Y si voy al banco y digo que el boleto es mío?». Se paró de arreglar la corbata y me miró fijamente. «No vas a hacer eso». «¿Por qué no?». «Porque no eres malo, no eres capaz de perjudicar a tu propio hijo». Tenía razón. En ese momento no era capaz. Aún tenía esperanza de que pudiéramos resolver las cosas en familia.
de que él reconociera mis derechos, de que recordara que yo era su padre. Qué tonto fui. Don Antonio salió de casa a las 9 de la mañana. Volvió a las 3 de la tarde con una sonrisa que no había visto en su cara en años. Listo, está resuelto. El dinero ya está en mi cuenta, todo. ¿Todo? Todo, menos el impuesto sobre la renta, claro, pero quedaron 8 millones netos. Sentí un dolor en el pecho que no era físico. Era el dolor de darme cuenta de que el hijo que había criado, al que había amado incondicionalmente, era capaz de robarme. Y ahora voy a empezar mi nueva vida. Y tú vas a tener que empezar la tuya también. ¿Qué quieres decir? Papá, me mudo a Barcelona. Ya llamé a un agente inmobiliario, ya miré algunos apartamentos. No tiene sentido que me quede aquí en esta ciudad pequeña, viviendo esta vida de pobre. ¿Y yo? Tú te quedas aquí en la casa haciendo tus cosas. Te mandaré dinero todos los meses. ¿Cuánto? 500 euros. Es más de lo que ganas trabajando. 500 euros de un premio de Ford, 2 millones. Antonio, 500 euros ni siquiera alcanzan para pagar las cuentas de la casa. Entonces sigues trabajando. Es bueno para ti. Te mantiene activo. En ese momento, mirando a mi hijo, al hombre que había salido de mi espalda cuando lo cargaba de niño, al que había enseñado a andar en bicicleta, al que había consolado cuando estaba triste, entendí que había criado a un extraño. ¿Realmente crees que esto es justo? Papá, la vida no se trata de justicia. Se trata de oportunidades. Y esta es mi oportunidad. ¿Y si le cuento a todo el mundo que el boleto era mío? ¿Quién te va a creer contra mí? Un viejo contra un hombre de 45 años. Además, el dinero ya está en mi cuenta. Hecho consumado. No se pierdan el final de esta increíble historia. Suscríbanse a los consejos del abuelo y toquen la campanita para no perderse ningún video. Martes, miércoles. Jueves. Antonio estaba diferente, más arrogante, más grosero. Hablaba por teléfono sobre apartamentos, coches, inversiones. Trataba nuestra casa como un hotel barato, un lugar temporal antes de que empezara la buena vida. Me voy a comprar un coche nuevo, decía, hojeando un catálogo sobre la mesa de la cocina. Un BMW plateado, automático, algo para gente de clase. Ni siquiera tienes carnet de conducir. Lo sacaré. Con dinero, todo se vuelve más fácil. Y fue el viernes siguiente, exactamente una semana después del descubrimiento, cuando tomó la decisión que acabó con cualquier resto de relación entre nosotros. Viernes, 6 de la mañana. Aún dormía cuando sentí que alguien me sacudía el hombro con fuerza. Papá, despierta, tenemos que hablar. Abrí los ojos despacio. Antonio estaba de pie junto a mi cama, ya vestido, con 2 maletas grandes a su lado. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hora es? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que llegó el momento de la verdad, dijo, encendiendo la luz del cuarto. Levántate, de ahí. Tenemos que resolver algunas cosas. Me levanté, confundido, aún en pijama, con el pelo despeinado. Antonio tenía una expresión que nunca había visto. Fría, decidida, cruel. Antonio, ¿por qué tienes esas maletas? Porque me voy hoy para Barcelona. Ya alquilé un apartamento, ya compré el billete, ya resolví todo. ¿Y nosotros? ¿Y nuestra conversación sobre el dinero? Dio una risa amarga. ¿Qué conversación? Papá, no hay conversación. El dinero es mío. Ya está en mi cuenta y voy a usarlo como quiera. Antonio, por Dios, soy tu padre. Te crié solo. Trabajé toda mi vida para que tuvieras una vida digna. Y te lo agradezco, me interrumpió. Pero esa era tu obligación. Nadie te dijo que me tuvieras. Ahora ya crecí. Soy un hombre adulto y voy a cuidar mi vida. ¿Pero el dinero? El dinero me va a dar la vida que siempre quise tener. Apartamento en barrio noble, coche nuevo, ropa de marca, restaurantes elegantes, todo lo que nunca pudiste darme. Esas palabras me golpearon como una puñalada en el pecho. Así veía toda mi vida de sacrificio, como algo insuficiente. Te di lo que pude, Antonio. Trabajé hasta que se me agrietaran las manos para que nunca pasaras hambre. ¿Y crees que eso es vida? Trabajar como un esclavo, vivir en una casa de 2 cuartos, usar ropa remendada, merezco más que eso. ¿Y yo no merezco? Me miró de siempre arriba abajo con un desprecio que me heló la sangre. Papá, tienes 81 años. Tu vida ya se vivió. Hiciste tus elecciones. Tuviste tus oportunidades. Ahora es mi turno. ¿Mis elecciones? ¿Elegí ser abandonado por tu madre? ¿Elegí trabajar de sol a sol para mantenerte?
Elegí renunciar a mi juventud, mi vida, mis sueños para cuidarte. Nadie te dijo que lo hicieras, gritó perdiendo la paciencia. Nadie te dijo que me tuvieras. Nadie te dijo que te quedaras. Conmigo cuando mi madre se fue. Elegiste ser padre soltero. Elegiste esa vida de sufrimiento. Sentí lágrimas corriendo por mi cara. No de tristeza, sino de choque. ¿Cómo puede un hijo decir tal cosa a su propio padre? Antonio, ¿cómo puedes decirme tal cosa? Porque es la verdad. Siempre te hiciste la víctima, siempre te pusiste como el mártir de la historia. Ay, te crié solo. Ay, trabajé tanto. Estoy cansado, papá. Cansado de cargar culpa por tus sacrificios. Nunca te culpé por nada. Lo hacías todos los días, con esas caras de sufrimiento tuyas, con esos suspiros cuando llegabas cansado del trabajo, con esas lágrimas. Cuando me quejaba de algo, siempre, me hacías sentir culpable por existir. Eso no es verdad. Es verdad. ¿Y sabes qué más? Ya no quiero vivir con esa culpa. Ahora tengo dinero. Tengo una oportunidad de ser feliz. Y no voy a dejar que la arruines con tu drama de padre sufridor. Me quedé en silencio tratando de procesar lo que decía. ¿Era eso lo que pensaba de mí todos estos años? ¿Era así como interpretaba mi amor, mi cuidado, mi dedicación? Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que entiendas que nuestra relación se acabó, que dejes de depender de mí, que dejes de esperar que te cuide, que dejes de pensar que te debo algo. Nunca dije que me debieras algo. No necesitabas decirlo. Siempre estaba implícito. Te crié, trabajé para ti, me sacrifiqué por ti, como si hubiera pedido nacer. Antonio fue a la ventana, miró la calle y después se volvió hacia mí con una expresión aún más dura. Papá, voy a ser claro contigo. Me voy hoy y no tengo intención de volver. No quiero más contacto. No quiero más responsabilidad por ti. No quiero nada que me recuerde esta vida de pobreza que llevamos. Antonio, por Dios. Y hay más. Vas a tener que salir de esta casa. Mi mundo se derrumbó. ¿Cómo que salir de la casa? Esta casa está alquilada a mi nombre hace 3 años. Yo pago el alquiler y no voy a pagar más. Pero yo también pago. ¿Las cuentas? Tú pagas luz, agua, esas cositas. Yo soy el que paga el alquiler. Y ahora voy a cancelar el contrato. ¿Dónde voy a ir? Se encogió de hombros. No es mi problema. Vete a casa de algún vecino. Vete a un asilo. Vete donde quieras. Pero ya no te quedas aquí más. Antonio, esta casa también es mía. He vivido aquí 15 años. Pero no está a tu nombre. Legalmente eres solo un residente aquí. Y yo, como inquilino, te estoy desalojando. No puedes hacerme esto. Puedo, y lo haré. De hecho, ya lo hice. Ayer llamé al casero y cancelé el contrato. Tienes hasta el domingo para irte. Sentí que las piernas me flojeaban. Me senté en el borde de la cama tratando de entender la magnitud de lo que estaba pasando. Antonio, no tengo dónde ir. Papá, eres un hombre adulto, resuélvelo. Consigue un trabajo que pague alquiler. Comparte un apartamento con alguien. No sé, no es mi problema. Tengo 81 años. ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Quién va a querer compartir apartamento conmigo? Ahí está el problema. Has estado cómodo toda la vida. Nunca planeaste el futuro. Nunca ahorraste dinero. Nunca pensaste en el día en que te harías viejo. Ahora quieres que resuelva tus problemas. Trabajé toda la vida. Nunca sobró dinero para ahorrar. Todo lo que ganaba se iba en la casa, comida, tu ropa, tus útiles escolares. Y porque esa es mi culpa, te pedí que gastes todo en mí. Te pedí que no pienses en tu futuro. Lo miré buscando algún resto del niño que había criado. El niño que lloraba cuando se lastimaba, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que decía que me amaba. Pero no encontré nada. Solo un hombre frío, egoísta, cruel. Antonio, ¿cómo puedes ser tan inhumano? Soy tu padre. Ser mi padre no te da derechos sobre mi vida, gritó. No te da derechos sobre mi dinero y no me da la obligación de cuidarte. No te estoy pidiendo que me cuides, solo te pido que no me eches a la calle. No te estoy echando a la calle. Te estoy dando independencia. Ahora vas a tener que aprender a vivir solo como una persona adulta. A los 81 años, tu edad es tuya, no mía. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No era solo mi corazón. Era mi fe en las personas, mi fe en el amor, mi fe en la familia. Está bien, dije levantándome. Si así lo quieres, hagámoslo así. Por fin, dijo aliviado.
Pensé que ibas a seguir llorando y haciendo drama. No voy a hacer drama. Dejaste muy claro lo que piensas de mí. Ahora yo también sé qué pensar de ti. Agarró las maletas y se dirigió hacia la puerta. Papá, una última cosa. Dejé 500 euros sobre la mesa de la cocina para que te las arregles hasta que encuentres dónde quedarte. 500 euros de un premio de millones. Muy generoso de tu parte. No necesitaba dejar. Nada, es un favor. ¿Un favor? Se paró en la puerta y me miró por última vez. Papá, no te pongas bravo. Un día entenderás que hice esto por el bien de los dos. Tú aprenderás a ser independiente y yo podré vivir mi vida sin cargar peso muerto. Peso muerto. Me llamó peso muerto. Adiós, papá. Y se fue así nomás. Simple. 40 años de dedicación, amor, sacrificio, resumidos en un adiós en la puerta de casa donde me quedé ahí no sé cuánto tiempo, escuchando el sonido del coche de alquiler que había tomado, subiendo por la calle. Después, silencio pandilla de los consejos del abuelo. ¿Pueden creer lo que hizo este hijo? Dejen en los comentarios qué harían ustedes en el lugar de Eduardo. Miré alrededor del cuarto, nuestras cosas esparcidas, nuestros recuerdos tirados, por los rincones, toda nuestra vida resumida en esos 2 cuartos que ahora iba a tener que abandonar. Fui a la cocina. Ahí estaba el dinero. 500 euros en billetes tirados sobre la mesa como si fueran limosna. Al lado del dinero había un papel. Era una nota escrita con la letra de Antonio. Papá, sé que ahora debes estar odiándome, pero un día entenderás que hice esto porque necesito vivir mi vida. Tuviste tu oportunidad de ser feliz y no la aprovechaste. Ahora es mi turno. No trates de buscarme. No trates de contactarme. A partir de hoy vamos por caminos separados. Buena suerte. Antonio. Leí la nota 3 veces antes de romperla en pedacitos pequeños. Fue entonces cuando algo despertó dentro de mí. No era rabia, era determinación. Porque Antonio había cometido un error. Un error muy grande. Había subestimado a su padre. Me quedé 2 horas sentado en esa cocina mirando los 500 euros sobre la mesa. 2 horas tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Cómo un hombre de 81 años que trabajó toda la vida podía estar ahí, desalojado por su propio hijo, sin tener dónde ir. Las lágrimas fueron y vinieron. A veces lloraba de tristeza, a veces de rabia, a veces de decepción. Pero gradualmente, otro sentimiento se apoderó de mí. Indignación. No era posible que después de todo lo que había hecho fuera a aceptar eso callado. No era posible que Antonio pensara que podía descartarme como un mueble viejo. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era Marcel, mi vecino de 2 casas más abajo. Eduardo, vi a Antonio saliendo con maletas. ¿Pasó algo? Marcel era un hombre de 67 años, viudo desde hacía 8 años, que siempre había sido mi amigo. Nos conocíamos del trabajo, del bar de la esquina, de las conversaciones en la acera. Sabía que Antonio no era fácil, pero nunca imaginó que las cosas llegarían a ese punto. Le conté todo: la lotería, el boleto a mi nombre, la frialdad de Antonio, el desalojo. Marcel me escuchó en silencio, negando con la cabeza, indignado. Ese chico perdió completamente la cabeza, dijo cuando terminé. Pero Eduardo, ¿estás seguro de que el boleto estaba a tu nombre? Estoy seguro. Siempre hago las apuestas a mi nombre, con mi número de la Seguridad Social durante 18 años. ¿Y tienes manera de probarlo? Fue entonces cuando recordé mi libreta azul, la libreta donde guardaba todos los recibos de lotería desde que empecé a jugar. Marcel, necesito volver ahí adentro a buscar algo. ¿Qué? Mi libreta de recibos. Si puedo probar que siempre fui yo el que hacía las apuestas, tal vez. ¿Tal vez qué? Tal vez pueda recuperar lo que es mío. Pandilla, si están haciendo fuerza para que Eduardo consiga justicia, dejen ese like. La historia se está poniendo cada vez más emocionante. Marcel me acompañó de vuelta a la casa. Fuimos directo a mi cuarto, donde guardaba la libreta en el cajón de la cómoda. Ahí estaba, azul, vieja, con la cubierta de plástico rota, pero con 18 años de recibos pegados adentro. La abrí cuidadosamente. Estaba todo ahí. Cada juego, cada fecha, cada recibo, y todos, absolutamente todos, a nombre de Eduardo García. Mira aquí, Marcel, le mostré con las manos temblorosas. 18 años de juegos, todos a mi nombre. Él examinó los recibos, hojeó toda la libreta. Eduardo, esto aquí es oro.
Con esta documentación puedes probar que siempre fuiste tú el que hacía los juegos. Pero Antonio ya recibió el dinero. No importa, si puedes probar que el boleto era tuyo, la justicia puede obligarlo a devolverlo. En ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. ¿Crees que vale la pena intentar? Eduardo, no tienes nada que perder y fur millones que ganar. Claro que vale la pena intentar. Esa misma tarde, Marcel me llevó al despacho del doctor Hernández, un abogado que había ayudado a su hija en un caso de divorcio. Era un hombre de unos 55 años, cabello canoso, lentes de receta, que me recibió muy educadamente. Señor Eduardo, cuénteme su historia desde el principio. Le conté todo. El abandono de mi esposa, los años de trabajo duro, criar a Antonio, los juegos de lotería, el día del premio, la frialdad cuando descubrió que había ganado, el desalojo de casa. ¿Necesita entender una cosa, su señoría?, le dije mirándolo directamente. No estoy aquí por dinero, estoy aquí por dignidad. Mi hijo me trató como si fuera basura, como si no valiera nada. Me llamó peso muerto, me echó de casa, trató de robarme. Y todo esto después de que dediqué mi vida entera a cuidarlo. ¿Trajo los recibos? Le mostré la libreta azul. Examinó página por página, verificando fechas, cantidades, el nombre en los recibos. Señor Eduardo, esta es una documentación excelente. 18 años de recibos, todos a su nombre, con una secuencia cronológica perfecta. Es evidente que usted es quien siempre hacía los juegos. ¿Y ahora el dinero ya está en su cuenta? Eso no es problema. Lo que importa es quién tenía derecho al premio. Y por los documentos que me mostró, quien tenía derecho era usted. El doctor Hernández me explicó que íbamos a presentar una demanda para anular el recibo del premio y transferir el dinero a mi nombre. Pero necesito advertirle, su hijo no va a recibir esto bien. Probablemente contrate un abogado. Trate de defenderse. Doctor, no quiero ser malo, pero tampoco quiero ser tonto. Ese dinero es mío por derecho. Entonces sigamos adelante. Pandilla, si están haciendo fuerza para que Eduardo consiga lo que es suyo por derecho, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Esta historia está lejos de terminar, Dot. En los días siguientes el doctor Hernández preparó toda la documentación. Además de los recibos de la libreta, me pidió que reuniera testigos que pudieran confirmar que yo siempre hacía los juegos. Don Marcel se ofreció inmediatamente. Don Enrique, que vivía enfrente y siempre me veía ir a la panadería todos los jueves, también aceptó ayudar. Y don Pedro, el dueño de la panadería, fue el más importante de todos. Señor Eduardo, lo recuerdo desde el primer día que vino a jugar aquí, hace 18 años. Siempre educado, siempre puntual, siempre con los mismos números. Hasta bromeaba. Aquí viene nuestro fiel cliente de lotería. ¿Y de Antonio se acuerda? De Antonio me acuerdo solo una vez. Fue hace unas semanas cuando vino a traer el boleto porque usted tenía dolor de espalda. Hasta comenté con mi esposa. Qué bueno que el hijo del señor Eduardo lo esté ayudando. Nunca imaginé que iba a tratar de robar a su padre. Con todos los testigos reunidos y la documentación lista, el doctor Hernández presentó la demanda. El caso fue distribuido al juzgado civil del condado y el juez programó una audiencia para 2 semanas después. Ahora esperamos, dijo el doctor Hernández. Su hijo será notificado y tendrá derecho a defenderse. Mientras tanto, me quedé en casa de Marcel. Me recibió sin dudar. Me dio el cuarto del fondo e insistió en no aceptar dinero a cambio. Eduardo, somos vecinos hace 18 años. En los momentos difíciles así funciona. Uno ayuda al otro. Fueron 2 semanas de ansiedad. Me quedé imaginando cómo reaccionaría Antonio cuando recibiera la notificación. Si trataría de buscarme. Si se enojaría. Si finalmente entendería que había cometido un error, pero no me buscó. No mandó mensaje. No llamó. No apareció. Era como si hubiera muerto para él. Fue el doctor Hernández quien me dio la noticia. Señor Eduardo, su hijo contrató un abogado. Y no es cualquier abogado. Es el doctor Gonzalo Ruiz, uno de los más caros de la ciudad. ¿Eso es malo para nosotros? No necesariamente. Significa que se está tomando en serio, que va a tratar de defenderse, pero nuestras pruebas son muy sólidas. ¿Qué tipo de defensa puede usar? Probablemente va a alegar que usted no tiene capacidad para manejar una cantidad tan alta, que no tiene el discernimiento para administrar el dinero. Puede tratar de cuestionar su salud mental, su edad. Sentí la rabia subir por el pecho. Capacidad, técnica o emocional. Así me iban a atacar. Doctor, puede que no tenga educación, pero no estoy loco. Trabajé 60 años de mi vida. Siempre pagué mis cuentas a tiempo.
Siempre supe cuidar mi dinero. Lo sé, señor Eduardo, y eso es lo que vamos a probar en la audiencia. Una semana antes de la audiencia pasó algo que no esperaba. Antonio me llamó. Era un jueves por la noche. Estaba en casa de Marcel viendo las noticias cuando sonó el teléfono. Hola, papá, soy yo. Mi corazón se aceleró. Era la primera vez que oía su voz desde que había salido de casa. ¿Qué quieres, Antonio? Papá, necesitamos hablar. Este asunto de la demanda no va a llevar a nada. Solo va a traer problemas para todos. El único problema que veo es un hijo que robó a su propio padre. No robé nada. El boleto estaba en mi mano. Fui yo quien verificó los números. Fui yo quien fue al banco. Con un papel que yo llené, Antonio. Con números que elegí yo. Con dinero que pagué yo. Se quedó en silencio unos segundos. Papá, escúchame. Hagamos un trato. Te voy a dar 1/3 del dinero. 3 millones de euros. Es mucho dinero, papá. Mucho más de lo que ganarías en una vida trabajando. 1/3 de lo que es totalmente mío. Papá, sé razonable. Ya gasté parte del dinero. Ya hice inversiones. Ya me comprometí con algunas cosas. Entonces deberías haber pensado en eso antes de echarme de casa. Papá, estaba nervioso. Estaba confundido. Cometí un error. Lo admito. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Sí hay. Solo tienes que devolver lo que no es tuyo. ¿Y si no quiero devolverlo? Entonces la justicia decide. Papá, no vas a ganar esta demanda. Ya hablé con mi abogado. Dijo que es muy difícil probar que el boleto era tuyo. Al final, soy yo el que tiene el dinero en la cuenta. Vamos a ver. Papá, no seas terco. Acepta los 3 millones y dejémoslo. Así. Es buen dinero. Suficiente para que vivas el resto de tu vida sin trabajar. Antonio, ¿realmente crees que esto es solo por dinero? ¿No es? Es por dignidad. Es por justicia. Es por probar que un padre no puede ser tratado como basura por su propio hijo. Papá, estás siendo dramático. Dramático, Antonio, me echaste a la calle. Me llamaste peso muerto. Dijiste que mi vida ya se había vivido. Y ahora vienes ofreciéndome migajas como si fuera un favor. 3 millones no son migajas. Comparado con 4 millones, sí lo son. Respiró hondo del otro lado de la línea. Está bien, papá. Entonces dejemos que la justicia decida. Pero te aviso, cuando pierdas esta demanda, no vengas a pedirme nada porque entonces no te voy a dar ni un céntimo. Si pierdo no te voy a pedir nada. Pero si gano vas a tener que devolver todo. Eso nunca va a pasar. Vamos a ver. Colgó el teléfono. Me quedé ahí con el aparato en la mano, temblando de nervios. No de miedo, sino de determinación. Antonio no sabía con quién se estaba metiendo. Me había subestimado toda la vida. Pensaba que era un viejo indefenso, sin conocimientos, sin coraje. Pero iba a descubrir que estaba muy equivocado. Pandilla de los consejos del abuelo. ¿Están sintiendo la tensión? Dejen en los comentarios. ¿Creen que Eduardo está haciendo lo correcto? El día de la audiencia llegó un martes de abril. Me desperté a las 5 de la mañana con el estómago revuelto y el corazón acelerado. Marcel me ayudó a arreglarme. Traje, azul marino que él mismo había planchado, zapatos negros bien lustrados, cabello peinado con gel. Te ves elegante, Eduardo. Y más importante, tienes razón. ¿Y si pierdo, Marcel? No vas a perder. La verdad está de tu lado. Llegamos al tribunal a las 8:30. El doctor Hernández ya estaba ahí, verificando papeles, organizando pruebas. A las 9 en punto vi a Antonio llegando. Era irreconocible. Traje gris claro, zapatos de cuero italiano, corte de pelo en una peluquería elegante, lentes de sol de marca. Parecía un ejecutivo de multinacional. Al lado de él, el doctor Gonzalo Ruiz, un hombre alto, imponente, que gesticulaba mucho y hablaba fuerte. Cuando Antonio me vio, nuestras miradas se cruzaron unos segundos. Busqué alguna señal de arrepentimiento, vergüenza, reconocimiento de que estaba equivocado en su cara. No encontré nada. Solo frialdad. La audiencia comenzó a las 9:30. El juez, doctor Francisco Mendoza, era un hombre de unos 65 años, barba canosa, que transmitía seriedad y experiencia. Estamos aquí para juzgar la demanda presentada por el señor Eduardo García contra su hijo Antonio García, cuestionando la propiedad de un premio de Lotería Nacional. Doctor Hernández, presente los hechos. El doctor Hernández se levantó y comenzó a presentar el caso. Explicó sobre los 18 años de juegos, mostró la libreta azul,
Presentó los recibos. Su discurso fue claro, objetivo, convincente. Su señoría, no hay dudas de que el boleto ganador fue comprado por mi cliente. Él tiene 18 años de recibos que demuestran que era el responsable de los juegos. El demandado solo llevó el boleto al establecimiento comercial a pedido de su padre, que estaba impedido por problemas de espalda. Entonces fue el turno del doctor Gonzalo Ruiz. Se levantó pomposamente, ajustó su traje caro y comenzó un discurso lleno de términos jurídicos complicados. Su señoría, mi cliente recibió el premio de buena fe. Fue él quien verificó los números. Fue él quien descubrió que el boleto era ganador. Fue él quien tomó todos los pasos para recibirlo. El demandante, un señor de edad avanzada, no tiene las condiciones técnicas ni emocionales para manejar una cantidad tan alta. Sentí que se me hervía la sangre. Condiciones técnicas ni emocionales. Así me iban a atacar. Además, continuó el abogado, hay que considerar que el demandante vive en situación de vulnerabilidad social, tiene baja educación y puede estar siendo influenciado por terceros interesados que quieren aprovecharse de su condición. Miré al doctor Hernández, que me señaló que me mantuviera tranquilo. Sabía que esto iba a pasar. El juez llamó a los testigos. Primero fue don Pedro. Don Pedro, ¿hace cuánto conoce al señor Eduardo? 18 años, doctor, desde que empezó a frecuentar mi panadería. ¿Y él jugaba a la lotería? Todos los jueves, religiosamente. Siempre los mismos números, siempre educado, siempre puntual. Hasta bromeaba con él. Aquí viene nuestro fiel cliente de lotería. ¿Y de Antonio se acuerda? Me acuerdo solo una vez, doctor. Hace unas semanas cuando vino a traer el boleto porque el señor Eduardo tenía dolor de espalda. Fue la única vez que lo vi en la panadería. ¿Está seguro de que siempre era el señor Eduardo quien hacía los juegos? Estoy absolutamente seguro. 18 años viendo a la misma persona todas las semanas haciendo el mismo juego. No hay manera de confundirse. Después fue el turno de Marcel. Marcel, ¿hace cuánto conoce a la familia? Unos 18 años también. Somos vecinos, amigos, conversamos. Casi todos los días. ¿Sabía que el señor Eduardo jugaba a la lotería? Sabía. Siempre comentaba, voy a hacer mi apuesta. Era su cosa, un sueño, ¿sabe? Decía que un día tendría suerte y podría dejar de trabajar. ¿Y cómo era su relación con su hijo? Ay, doctor. Marcel negó con la cabeza emocionado. Eduardo hizo todo por ese chico. Trabajó como un condenado. Se sacrificó. Se privó para que el chico no se privara. Y él siempre fue desagradecido. El doctor Gonzalo se levantó. Objeción, su señoría. El testigo está dando opinión personal. Aceptada. Limítese a los hechos, señor Marcel. Los hechos son que Eduardo siempre trató a Antonio como un rey y él siempre trató a su padre como un empleado. Cuando se enfermaba, Antonio se quejaba. Cuando llegaba cansado del trabajo, Antonio exigía que le hiciera comida. Nunca había un hijo tratar a un padre de esa manera. Don Enrique también testificó, confirmando que siempre me veía salir de casa los jueves para jugar. El señor Eduardo era puntual como un reloj. Todos los jueves a las 2 de la tarde ahí. Iba hacia la panadería. A veces bromeaba, ¿va a hacer su apuesta? Y él se reía. ¿Quién sabe? Hoy puede ser el día de suerte. Pandilla, ¿están viendo cómo los testigos están ayudando a Eduardo? Suscríbanse a los consejos del abuelo para seguir el final de esta historia. Después de los testigos fue mi turno de testificar. Me levanté con las piernas temblorosas y fui al frente. Señor Eduardo puede contarle al tribunal con sus propias palabras lo que pasó. Respiré hondo y empecé a hablar. Conté sobre los 18 años jugando, sobre el día que Antonio me acompañó burlándose, sobre cómo llevó el boleto porque yo tenía dolor, sobre su frialdad cuando descubrió que había ganado. Su señoría necesita entender una cosa, dije mirando directamente al juez. No estoy aquí por dinero, estoy aquí por dignidad. Mi hijo me trató como si fuera basura, como si no valiera nada. Me llamó peso muerto, me echó de casa, trató de robarme. Y todo esto después de que dediqué mi vida entera a cuidarlo. El doctor Gonzalo trató de interrumpirme varias veces, cuestionando mi edad, mi capacidad, mi memoria, pero respondí todo con firmeza. Doctor, puedo tener 81 años, puedo no tener educación superior, pero no estoy loco ni soy incapaz. Trabajé 60 años de mi vida. Siempre pagué mis cuentas a tiempo. Siempre supe cuidar mi dinero. Si no fuera capaz, ¿cómo logré criar a un hijo solo? ¿Pero no cree que una cantidad tan alta sería mejor manejada por alguien más joven? No, doctor.
Creo que una cantidad que es mía por derecho debe quedarse conmigo independientemente de mi edad. Después fue el turno de Antonio de testificar. Se acercó al micrófono con confianza, como si estuviera en una reunión de negocios. ¿Antonio puede explicarle al tribunal cómo recibió el premio? Claro. Acompañé a mi padre a la panadería, porque tenía dolor de espalda. Tomé el boleto, se lo di a don Pedro, pagué el juego. Cuando salieron los números, fui yo quien verificó. Fui yo quien descubrió que había ganado. ¿Y por qué cree que tiene derecho al premio? Porque fui yo quien tomó todos los pasos. Mi padre ni siquiera sabía cómo recibir un premio de esta magnitud. Fui yo quien fue al banco. Fui yo quien resolvió toda la burocracia. Fui yo quien pagó los impuestos. El doctor Hernández levantó. Disculpe, pero ¿quién llenó el boleto? Antonio titubeó. Mi padre. ¿Quién eligió los números? Mi padre. ¿Quién pagó el juego? Técnicamente mi padre, pero fui yo quien entregó el dinero. ¿El dinero de quién? Suyo. ¿Y el número de la seguridad social de quién está en el boleto? Antonio se puso colorado. De mi padre. ¿Pero eso no significa nada? Podría haber puesto mi número de la seguridad social si hubiera querido. Pero no lo puso. ¿Por qué? Porque él era el que siempre jugaba. Ah, entonces reconoce que era su padre quien siempre jugaba. Reconozco, pero eso no importa. Lo que importa es quién recibió el premio. En realidad, lo que importa es quién tenía derecho al premio. El doctor Hernández demolió la versión. De Antonio pregunta por pregunta. Mostró que nunca se había interesado por la lotería, que se burlaba de mí cuando jugaba, que solo me acompañó una vez. Antonio, usted dijo que su padre no tiene condiciones para manejar una cantidad tan alta. ¿Por qué cree eso? Porque es una persona sencilla, sin educación, sin experiencia con dinero. Pero no trabajó toda la vida, no manejó un hogar durante décadas, no lo crió a usted solo. Sí. ¿No pagó las cuentas a tiempo? Las pagó. No supo controlar los gastos del hogar. Supo. Entonces, ¿por qué exactamente cree que no tiene condiciones para manejar su propio dinero? Antonio no pudo responder Dot. El momento más vergonzoso fue cuando el doctor Hernández preguntó sobre el desalojo. Antonio, ¿es verdad que echó a Miloje? Es su padre de casa. No lo eché. Solo le comuniqué que no iba a pagar más el alquiler, pero sabiendo que no tenía dónde ir. Es un hombre adulto, podía arreglárselas. A los 81 años, su edad no es mi problema. En ese momento vi al juez fruncir el ceño y hacer una anotación. Me di cuenta de que Antonio acababa de condenarse con sus propias palabras. Y es verdad que solo le ofreció 500 euros para que Ama se las arreglara. Le ofrecí sí, era más de lo que estaba obligado a dar. De un premio de FUR, 2 millones. El premio es mío, según usted. Pero si fuera de su padre, ¿no serían 500 euros una cantidad un poco modesta? Antonio se dio cuenta de que había caído en una trampa. Es que en ese momento no sabía si iba a poder quedarse con el dinero. Ah, entonces ya sabía que podría tener que devolverlo. No, entonces, ¿por qué la preocupación? Antonio se quedó sin respuesta. Dot Pandilla, como están viendo cómo el abogado de Eduardo está desarmando la defensa de Antonio. Comenten ahí qué piensan Dot. La audiencia duró horas. Al final el juez dijo que analizaría todas las pruebas y daría la sentencia en una semana. Las partes quedan citadas. La sentencia será publicada el próximo martes. Salí del tribunal, agotado pero esperanzado. El doctor Hernández estaba optimista. Eduardo, creo que fue bien. Sus pruebas son sólidas, sus testigos fueron convincentes, y su hijo no se pudo defender adecuadamente. ¿Y ahora? Ahora esperamos. Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada día se arrastraba, cada noche mal dormida, pensando en lo que iba a pasar. Marcel trataba de distraerme, pero no podía pensar en otra cosa, Dot. El martes volvimos al tribunal. El juez estaba serio cuando empezó a leer la sentencia. Considerando las pruebas presentadas, es evidente que el boleto ganador fue adquirido por el demandante, señor Eduardo García. Los 18 años de recibos demuestran inequívocamente que era él quien jugaba a la lotería. Mi corazón se aceleró. El hecho de que su hijo haya llevado el boleto al establecimiento comercial no le da derecho al premio, ya que actuó solo como portador a pedido de su padre impedido. Además, este tribunal entiende que la edad del demandante no constituye
impedimento para manejar sus bienes. A los 81 años demostró lucidez, capacidad y conocimiento suficiente para administrar sus finanzas. Por otro lado, este tribunal encuentra extraña la conducta del demandado, que no dudó en echar a su propio padre de casa e inapropiarse indebidamente de un premio que sabía que no le pertenecía. Antonio estaba pálido. Por tanto, juzgo procedente la demanda, determinando que el premio sea transferido íntegramente a la cuenta del señor Eduardo García, descontando solamente los valores comprobadamente utilizados por el demandado, que deberán ser reintegrados al demandante. Casi me desmayé. Marcel me sostuvo del brazo. El doctor Hernández sonrió. Había ganado. Se había hecho justicia Dot. Antonio salió de la sala sin mirarme. No dijo una palabra, no hizo un gesto, simplemente desapareció. Y yo estaba ahí, a los 81 años, demostrando que un padre trabajador vale más que todas las teorías jurídicas del mundo. Dot pandilla de los consejos del abuelo. ¿Pueden creerlo? Eduardo lo logró. Si están felices con esta victoria, dejen ese like. 3 semanas después de la sentencia, recibí la primera transferencia bancaria de mi vida. 1 millones de euros. El monto total, menos lo que Antonio ya había gastado y los costos legales. Cuando vi esos números en la pantalla del cajero automático, tuve que agarrarme del mostrador para no caerme. ¿Señor Eduardo se encuentra bien?, preguntó el gerente del banco, un joven que me trataba con una diferencia que nunca había experimentado. Sí, hijo, solo me estoy acostumbrando a esta nueva realidad. Nueva realidad. Era exactamente eso. A los 81 años estaba descubriendo cómo es ser respetado, ser escuchado, ser tratado como alguien importante. No por el dinero en sí, sino por haber tenido el coraje de luchar por mis derechos. Lo primero que hice fue comprar mi casa de vuelta. Antonio, desesperado por pagar las deudas que había acumulado durante los meses de vida rica, la había vendido rápidamente a un agente inmobiliario por un precio muy por debajo del mercado. Cuando se enteró de que estaba interesado en comprarla de vuelta, el agente fue honesto conmigo. Señor Eduardo, su hijo estaba muy presionado. Vendió por 120.000 euros una casa que vale al menos 200. Puedo transferírsela por la misma cantidad que pagué. ¿Por qué haría eso? Porque me enteré de toda la historia y no me siento bien, ganando con una situación así. Volví a mi casa un jueves por la tarde. Abrí la verja despacio como entrando a un lugar sagrado. Pisé el patio donde había plantado rosas y jazmines. Pasé por la ventanita de la cocina donde pasé horas mirando la calle. Entré a los 2 cuartos que guardaban 20 años de mi vida. Pero no era la misma casa, y yo no era el mismo hombre. Renové, todo con cariño. Contraté a un constructor, don Juan, que vivía en el barrio y siempre había sido buena gente. Le expliqué que quería modernizar la casa, pero sin perder el encanto sencillo que siempre había tenido. Señor Eduardo, ¿quiere una casa más grande? Podemos ampliar, hacer otro cuarto, una sala separada. No, don Juan. 2 cuartos siempre me han bastado. Solo quiero que sean 2 cuartos bonitos. Pintamos las paredes de un azul suave que trajo luz y alegría al ambiente. Cambiamos el piso viejo por un laminado claro, pero mantuvimos la misma distribución. Ampliamos la ventana de la cocina. Instalamos un fregadero nuevo, una estufa moderna, una nevera que siempre había soñado tener. En el dormitorio compré una cama nueva, un armario de madera clara, un sillón cómodo. Cosas sencillas, pero cosas de calidad que me hacían sentir en casa, pero una casa digna de quien descubrí que era. El patio recibió atención especial. Planté más flores, puse un banco bajo el árbol de jacarandá, creé un rincón con especias y hierbas aromáticas. Mi pequeño paraíso privado. Marcel venía todos los días a seguir el progreso de la renovación. Eduardo, qué transformación. La casa está hermosa, pero tú has cambiado más. Y era verdad. No eran solo la ropa nueva, el corte de pelo bien hecho, los lentes modernos. Era algo por dentro, una postura, autoestima, un sentido de dignidad que nunca había tenido. Pandilla de los consejos del abuelo. Si se están emocionando con esta transformación, comenten desde dónde nos están viendo. Con el dinero invertido en una cuenta de ahorro conservadora. Vivía de los ingresos mensuales, que eran suficientes para todas mis necesidades y aún sobraba para pequeños lujos. Por primera vez en mis vida podía ir al supermercado sin contar céntimos. Podía comprar la carne que quería, el vino que olía mejor, el jabón que hacía mi piel más suave. Descubrí que tenía gustos que nunca pude ejercer. Me gustaban los quesos especiales, los panes artesanales, las flores frescas por la casa,
pequeños placeres que el dinero permitía, pero que la autoestima conquistada hacía aún más especiales. Empecé a frecuentar el grupo de mayores de la iglesia del barrio. Era un grupo de 12 personas, todas con historias de lucha, superación, recomienzos tardíos. Gente, no saben la suerte que tuve, dije en la primera reunión. No solo de ganar la lotería, sino de aprender a valorarme. Don Augusto, un señor de 85 años que había criado 4 hijos solo, asintió con la cabeza. Eduardo, no fue suerte, fue coraje. ¿Cuántos de nosotros no pasamos la vida aceptando migajas de hijos, nueras de la sociedad? Tuviste el coraje de decir, merezco más. Pero fue difícil. Hubo momentos en que pensé en rendirme, aceptar los 500 euros y punto. ¿Y qué te hizo seguir? Pensé en la pregunta. ¿Qué me hizo seguir? Incluso cuando Antonio trató de descalificarme, cuando su abogado trató de disminuirme, cuando todos pensaron que era solo un viejo terco peleando con su hijo. Creo que fue cansancio, respondí. Cansancio de ser pequeño, de aceptar cualquier cosa, de pensar que no merecía respeto solo porque era pobre, viejo, sin educación. 2 semanas después de la renovación pasó algo que no esperaba. Antonio apareció en mi puerta. Era un domingo por la tarde. Estaba en el patio regando las plantas cuando oí el timbre. Fui hasta la verja y lo vi del otro lado de la cerca. Estaba, muy diferente del hombre elegante que había visto en el tribunal. Más delgado, sin afeitar, ropa arrugada, mirada cansada. La vida le había cobrado el precio de la codicia. Hola, papá. Hola, Antonio. Pasamos unos segundos mirándonos a través de las rejas. Yo buscando alguna señal de arrepentimiento genuino en su cara. Él buscando alguna señal de que iba a abrir la verja en la mía. ¿Puedo entrar? Depende. ¿Para qué? Para hablar. Necesito hablar contigo. Abrí la verja, pero no lo invité a entrar a la casa. Nos quedamos ahí en el patio. Yo sentado en el banco nuevo. Él de pie, moviendo la tierra con el pie. La casa se ve bonita, dijo mirando alrededor. Gracias. Papá, yo quería disculparme. ¿Por qué? ¿Por tratar de robarte o por echarme de casa? Hizo una mueca como si las palabras dolieran. Por ambas cosas. Por todo. Perdí la cabeza cuando vi todo ese dinero. Pensé que era mi oportunidad de cambiar de vida. Y lo era, solo que no de la manera que imaginaste. ¿Cómo? Antonio, ese dinero podría haber cambiado nuestras 2 vidas. Podríamos haber sido una familia de verdad, cuidarnos mutuamente, disfrutar juntos esta suerte que Dios mandó. Pero elegiste robarme. Elegí robarte porque me robaste. Si hubieras venido a mí y me hubieras dicho, papá, el boleto está a tu nombre, pero dividamos este premio, ¿las cosas habrían sido diferentes? ¿Habrías aceptado? Claro que habría aceptado. Eres mi hijo. Siempre compartí todo contigo toda mi vida. Bajó la cabeza. No pensé en eso. Solo vi el dinero y pensé, finalmente mi oportunidad de ser rico. ¿Y cómo terminó esta historia de ser rico? Antonio suspiró profundamente. Mal. Muy mal. Gasté dinero en tonterías, invertí en negocios fallidos, compré cosas que no necesitaba. En 6 meses había perdido casi todo. ¿Y ahora? Ahora estoy viviendo en una pensión en Vallecas, trabajando en un taller mecánico. Gano 1.500 euros al mes. Sentí una punzada en el pecho. No era lástima, sino tristeza. Tristeza por el desperdicio, por las elecciones equivocadas, por el tiempo perdido. Antonio, ¿a qué viniste? ¿A pedir dinero? No, respondió rápidamente. Vine a pedir perdón de verdad. ¿Y por qué debería perdonarte? Porque eres mi padre y porque finalmente entendí lo que perdí. ¿Qué perdiste? Te perdí a ti. Perdí a la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Perdí mi familia. Antonio, familia no es solo sangre. Familia es respeto, cariño, cuidado mutuo. Tú me trataste como un enemigo. Lo sé y me arrepiento todos los días. Estuvimos en silencio unos minutos. Observé a mi hijo, al hombre que salió de mi corazón, que jugaba en mi regazo, que durmió en mis brazos, y sentí una mezcla de compasión y decepción. Antonio, ¿quieres saber algo? Sí. Te perdoné hace mucho tiempo. Perdoné el día que gané en el tribunal, porque guardar rencor solo nos duele a nosotros mismos. ¿Entonces podemos tratar de reconstruir nuestra relación? Lo miré buscando sinceridad en su mirada. Antonio, perdonar no es lo mismo que olvidar, y no es lo mismo que volver a confiar. Pero podríamos intentar. No, no podemos. ¿Por qué?
Porque no has cambiado, Antonio. Solo volviste a ser pobre. ¿Cómo puedes decir eso? Porque si realmente hubieras cambiado, no habrías venido aquí. Habrías construido tu nueva vida. Habrías aprendido a ser independiente. Te habrías convertido en el hombre que debes ser. Pero vine a disculparme. Viniste porque estás pasando dificultades. Si estuvieras bien, si hubieras logrado mantener el dinero, nunca habrías aparecido por aquí. Antonio se puso colorado. Eso no es verdad. Es verdad. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque tuviste 6 meses para aparecer aquí. 6 meses desde que la justicia decidió y solo apareces ahora cuando estás en el fondo del pozo. Papá, tenía vergüenza. ¿Vergüenza de lo que hiciste o vergüenza de haber perdido el dinero? No pudo responder. Me levanté del banco y caminé hacia la verja. Antonio, te deseo que seas verdaderamente feliz. Te deseo que encuentres tu camino, que aprendas a ser un buen hombre, que construyas una vida digna pero lejos de mí. ¿Por qué? Porque yo también aprendí algo estos últimos meses. Aprendí que tengo derecho a vivir en paz. Aprendí que no necesito aceptar faltas de respeto solo porque vengan de la familia. Aprendí que el amor propio es el primer amor que debemos cultivar. Papá, he cambiado. Puede que hayas cambiado. Puede que un día te conviertas verdaderamente en un hombre diferente, pero no estaré aquí para verlo. ¿Ya no me amas? Me paré frente a él y lo miré a los ojos. Antonio, te voy a amar hasta el día que me muera, porque así son los padres. Pero amar no significa aceptar cualquier cosa. No significa permitir que me lastimen otra vez. Entonces así queda. ¿No me quieres ver nunca más? Nunca dije eso. Dije que nuestra relación no puede reconstruirse en los moldes antiguos. Si un día vienes aquí no para pedir nada, no para justificarte, sino para honrarme genuinamente como tu padre, entonces hablaremos. ¿Y cómo sabré si es genuino? Lo sabré. Los padres siempre saben. Antonio se quedó ahí unos minutos más, como esperando que cambiara de opinión, pero no cambié. Está bien, dijo finalmente. Entiendo. ¿Realmente entiendes? Entiendo que tienes motivos para no confiar en mí. Entiendo que necesito demostrar que he cambiado, no solo hablar de ello. ¿Y cómo pretendes hacer eso? Viviendo bien, trabajando honradamente, siendo un hombre digno. Y tal vez, un día, cuando esté seguro de que soy una persona mejor, vuelva aquí. Tal vez. Caminó hacia la verja. Antes de salir se volvió hacia mí. Papá, sé que no lo merezco, pero ¿puedes darme una bendición? Sentí que se me aguaron los ojos, no de nostalgia, sino de compasión. Que Dios te bendiga, hijo mío. Que te dé sabiduría para tomar las decisiones correctas y fuerza para ser el hombre que puedes ser. Antonio se fue con la cabeza baja. Me quedé ahí en el patio, mirando la calle vacía, sintiendo una sensación extraña. No era tristeza ni alivio. Era paz. Pandilla de los consejos del abuelo. ¿Están sintiendo esta paz que conquistó Eduardo? Dejen en los comentarios qué piensan de esta decisión. Han pasado 2 años desde ese día. Antonio nunca más apareció. A veces, por conocidos mutuos, me enteré de que seguía trabajando en el taller, que había alquilado un apartamento pequeño, que llevaba una vida sencilla y honesta. Una vez, don Enrique me contó que había mandado una tarjeta del Día del Padre, pero no tuvo coraje de entregarla personalmente. ¿Qué tarjeta?, pregunté. Una tarjeta sencilla, escrita a mano, solo diciendo que se acordaba de ti y que estaba tratando de ser una persona mejor. ¿Y dónde está esa tarjeta? La dejó conmigo, pero dijo que solo la entregara si tú preguntabas. Nunca pregunté por la tarjeta. No porque no quisiera saber de Antonio, sino porque entendí que algunas distancias son necesarias para que las personas crezcan. Hoy, cuando me despierto en mi casa renovada, con el sol entrando por la ventana grande de la cocina, me siento completo. No porque tenga dinero, sino porque tengo dignidad. No porque sea rico, sino porque soy libre. Libre para elegir cómo quiero vivir mis últimos años. Libre para decir no cuando algo no me conviene. Libre para ser respetado, valorado, escuchado. Uso el dinero conscientemente. Vivo bien pero sin excesos. Ayudo a vecinos necesitados. Hago donaciones a la iglesia. Patrocino útiles escolares para niños carenciados. Descubrí que dar sin esperar nada a cambio es uno de los mayores placeres de la vida. La gente del barrio me trata diferente ahora, no solo por el dinero, sino por el respeto que aprendí a imponer.
Cuando hablo, escuchan. Cuando necesito algo, se ofrecen a ayudar. Descubrí que ser respetado es una sensación adictiva. Dot Marcel sigue siendo mi mejor amigo. Ahora viajamos juntos. Vamos al cine, hacemos viajes cortos. Siempre me dice, Eduardo, te transformaste en un hombre nuevo. Y es verdad. A los 81 años descubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para aprender a valorarse, para construir una vida con dignidad. Dot. Si se están inspirando con esta historia de recomenzar, no olviden dejar ese like y suscribirse a los consejos del abuelo Dot. Cuando miro hacia atrás, aquel hombre que fue humillado en la acera con 2 bolsas en la mano, siento compasión por él. Aún no sabía que merecía más. Aún no sabía que el amor propio es sagrado. Dot. El dinero de la lotería cambió mi vida, pero no de la manera que cualquiera imaginaría. No me hizo rico. Me hizo libre. Dot. Libre de la obligación de aceptar migajas de cariño. Libre de la necesidad de mendigar respeto. Libre para vivir mis últimos años, sabiendo que siempre fui un hombre de valor. Dot. Antonio perdió más que dinero en esa historia. Perdió la oportunidad de tener un padre cerca en los momentos difíciles. Perdió la oportunidad de envejecer sabiendo que siempre tuvo un puerto seguro. Dot. Yo, por el contrario, gané más que dinero. Gané autoestima. Gané dignidad. Gané la certeza de que puedo cuidarme solo. Y cuando llegue mi hora de dejar este mundo, me iré sabiendo que viví mis últimos años de la manera que siempre merecí vivir. Con respeto, con amor propio y con la conciencia tranquila de alguien que siempre hizo lo mejor que pudo. Dot. El error de Antonio no fue solo no leer el boleto ganador. Fue nunca haber leído quién era yo realmente. Un hombre fuerte, trabajador, digno de todo el amor y respeto del mundo. Dot. Pandilla de los consejos del abuelo. Si esta historia los tocó tanto como tocó mi corazón, dejen ese like ahí abajo. Y si quieren más historias que conmueven el alma, suscríbanse al canal y toquen la campanita de notificaciones. Y ustedes que están escuchando esta historia, ¿se han puesto a pensar en el valor de las personas que están a su lado? ¿Han reflexionado sobre cuántos Eduardos existen por ahí siendo subvalorados, siendo tratados como peso muerto, cuando en realidad son la base de tantas vidas? Si esta historia los hizo reflexionar sobre sus propias relaciones, comenten ahí desde donde nos están viendo y cuéntenos. ¿Han pasado alguna vez por una situación similar? ¿Conocen a alguien que merezca más reconocimiento del que recibe? Porque historias como la del señor Eduardo necesitan ser contadas para que nunca olvidemos que la dignidad no tiene precio y que el respeto se construye todos los días en pequeños gestos, en palabras amables, en amor verdadero. Y no olviden, gente, valoren a quienes están a su lado antes de que sea demasiado tarde. Un padre, una madre, un abuelo, una abuela que dedicó su vida entera a ustedes merecen todo nuestro amor y cuidado. Aquí se despide el abuelo, pero nos vemos en la próxima. Historia que va a tocar sus corazones. Y siempre recuerden el consejo del abuelo. La familia es lo más precioso que tenemos, pero el respeto es la base de cualquier relación. Queridos, dejen ese like, suscríbanse al canal, comenten desde dónde nos están viendo y compartan esta historia con alguien que necesite escuchar esta lección de vida. Adiós, mis queridos. Hasta la próxima en los consejos del abuelo.